fundamental de coordenadas esféricas. Como todo sistema de coordenadas en el espacio, tres números reales que reemplazan a los tres números reales x y z de las coordenadas cartesianas. X y z son transformados en ρ, φ y θ. ¿Y cómo se definen en coordenadas esféricas ρ, φ y θ? Por medio de este dibujo. Empezamos por este dibujito. Acá tenemos un punto P de coordenadas x y z en el espacio. Trazamos el segmento del origen a P. Ese segmento OP mide una cantidad, una distancia, y eso es la primera coordenada ρ, la que estoy señalando acá. ρ, 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 ρ es un número no negativo, porque es una distancia. Segunda coordenada esférica, respecto del eje Z en el plano vertical, que contiene el eje Z y al punto P, trazo el ángulo φ. Φ varía de 0, si el punto P está en el eje Z, positivo, a pi sobre 2, si el punto P está en el piso, a pi, si el punto P está en el eje Z negativo. Ángulo φ. Este es el rango de variación, el dominio del ángulo φ. El ángulo θ, para poder definirlo, proyecto P al piso P', me da un punto de coordenadas x, y iguales a P, pero 0 en vez de Z. Trazo el segmento OP' y ahí defino el ángulo θ igual que lo hacía en cilíndricas. ¿Está? Y su rango de variación es de 0 a 2pi. Una vez que tengo este dibujo, voy a formar dos triángulos rectángulos para poder hacer la transformación. Estas fórmulas que están acá. Primer triángulo rectángulo en el plano vertical con una línea, un segmento paralelo al piso. Acá se forma mi ángulo recto, está en perspectiva. Y la coordenada z, que es esta altura de acá hasta acá, es el cateto adyacente a φ, por lo tanto, ρ coseno de φ es z. Primera fórmula de transformación. La que escribo última, porque culturalmente escribimos las transformaciones para las variables x y z ordenadas así, como es alfabéticamente. ¿Está? Esta es nuestra cultura matemática. Para una computadora, vos podés escribirla en cualquier orden. Podés escribir primero esta fórmula. Pero para nosotros acordárnosla es más fácil si las ordenamos. Para obtener las fórmulas que siguen, yo tengo que reconocer que este segmento vertical mide lo mismo que este segmento OP'. Son paralelos. Se forma un rectángulo vertical mirado en perspectiva. Y este segmento es el cateto opuesto a φ, por lo tanto mide ρ seno de φ, que es la hipotenusa de otro triángulo rectángulo que está acostado en el piso. Este triángulo que está acá. Con esta hipotenusa, que está acá, la multiplico por el coseno de θ y tengo el cateto adyacente, que es x. Y es la coordenada y es también esta que está acá y es el cateto en este triángulo rectángulo acostado, cateto opuesto a θ. ¿Está con esto? Hasta ahí. Repetí lo mismo que dijimos recién. ¿Sí? ¿Se ve que está grabando? Avanzan los números. Bien, gracias. Entonces, ahora, al principio de la clase transformamos algunos números. Transformamos puntos, algunas superficies a coordenadas esféricas. Y vimos que ciertos conos y ciertas esferas se transformaban bastante fácilmente. Ok, ¿qué significa que una superficie se escriba más fácil en coordenadas esféricas? Significa que la superficie se describe, por ejemplo, como algo así. Variable de esféricas igual a una constante. Esta es una posibilidad. Variable de esféricas es una constante. Esto es el conjunto de todos los puntos cuya distancia al origen ρ es 2. Es una esfera de radio 2 centrada en el origen. Se escribe sencilla. ¿Está? O también vimos algo así. Este es el conjunto de puntos cuyo φ es constante e igual a pi sobre 3. Esto es un semicono en los 4 octantes arriba del piso. Un semicono.
Su gráfica es algo así. Y el ángulo phi de todos los puntos del semicono es pi sobre 3 con respecto al eje z positivo. ¿Ah? Semicono. Esto continúa hacia arriba sin límite. ¿Ah? No tiene ninguna terminación para arriba. Es infinito hacia arriba, ¿no? Entonces, ahora, con estas coordenadas esféricas, yo lo que voy a hacer es intentar calcular esta integral triple en coordenadas cartesianas. La región omega está delimitada por estas dos superficies y me dice que una vez que encontré, fíjense cómo está redactado, sólido limitado por z igual raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, z igual raíz cuadrada de x cuadrado menos y cuadrado, y acá abajo te aclara, de todo esto tomar solo la porción del primer octante. ¿Está? Ok. Quiero aplicar esto para calcular una integral triple en cartesianas. O sea que voy a hacer una transformación de coordenadas de cartesianas a esféricas. Cuando hago una transformación de coordenadas, sea que esté en integral doble o en integral triple, tengo que multiplicar por el factor correctivo que es el jacobiano. O sea que yo ya sé que esto va a ser igual a algo y voy a tener que meter en algún lado, bueno, lo que sea x y z, y voy a tener que meter en algún lado el módulo del jacobiano. Y después, diferencial, 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 acá tengo que meter variables. Bueno, entonces, ¿cuál es el jacobiano de esféricas? El jacobiano de esféricas que yo necesito es el módulo de esta cantidad. Rho a veces lo ponen así, phi, tita, y le saco el módulo. ¿Qué significa este símbolo de adentro del módulo? Significa que voy a formar una tabla de 3 por 3 donde voy a calcular derivadas. Acá van a estar las 9 derivadas posibles de las variables de arriba con respecto a las variables de abajo. ¿Está? O sea, ¿qué puede haber acá? X derivado con respecto a rho, X derivado con respecto a phi, X derivado con respecto a tita, Y derivado con respecto a rho, Y derivado con respecto a phi, Y derivado con respecto a tita, Z, Z, Z. ¿Sí? Esto se llama determinante, lo van a estudiar a fondo en Matemática C. No nos interesa mucho cómo se calcula esto, lo hacen una vez, ¿sí? Se puede hacer también mediante una cosa que se llama desarrollo. Y el resultado de esta cuenta, bueno, primero fíjense que estas 9 derivadas primeras parciales, ¿se ve que son 9? 3 con 3, 3 por 3, 9, ahí, 9 acá, están todas. Ok, se calculan en forma fácil con esto. Por ejemplo, x derivado con respecto a rho es seno de phi coseno de tita, ¿no? Porque phi y tita no varían cuando yo derivo con respecto a rho. Derivada parcial. ¿Se acuerdan de la derivada parcial de matemática A? Ok, derivada parcial. Así calculo las 9 que hay acá y lo que me va a dar el módulo del jacobiano de esféricas de la transformación. ¿Qué significa esto? Significa que siempre voy a multiplicar por esta que voy a escribir acá cuando yo transforme de cartesianas a esféricas. Siempre que yo transforme una integral de cartesianas a esféricas, multiplicaré por rho al cuadrado seno de phi. Siempre que lo haga, multiplico por rho cuadrado seno de phi. Una sola vez lo calculan y a partir de ese momento, chequen en el libro, porque yo a veces se me chispotean las cosas. Esto no lo voy a hacer en el pizarrón, lo hacen ustedes. Y yo ya sé que acá, ¿qué tengo que poner? Vamos a ponerlo para que me quede el lugar. Rho cuadrado
seno de phi. Ese es el jacobiano, el módulo del jacobiano. ¿Está? ¿Qué más? Bueno, tengo que transformar x y z. ¿X quién es? Rho seno de phi coseno de tita. ¿Quién es y? Rho seno de phi seno de tita. Me quedé sin lugar. ¿Quién es z? Rho coseno de phi. Rho coseno de phi. O sea que entonces, resumiendo, esto es x, esto es y esto es z, y esto es el módulo de j. ¿Hasta ahí estamos? A ver qué hice. Pasé las variables x y z reemplazando esto. X y z, perfecto. ¿Qué más? Multipliqué por jacobiano. Perfecto. ¿Y ahora qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner acá algo, ¿no? Algo acá, algo acá, algo acá, algo acá, algo acá. 6 límites. ¿Para cuántas variables? 3. O sea que necesito algo así, ¿no? Necesito escribir algo como así, algo así y algo así. ¿Está? Bueno, me conviene pasar esto que evidentemente estas dos están limitando a las variables, me conviene pasarlas a esféricas. Entonces, ¿cómo hago para pasarlas a esféricas? Esto lo toman el x de acá, lo reemplazan aquí y aquí, toman el y de acá y lo reemplazan aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hora estamos? Y cuarto. Bueno, tengo tiempo. Entonces empezamos por esta que está acá. Esto lo hice recién, ¿no? Lo hice en el pizarrón. ¿Lo vuelvo a hacer? O ya saben cuánto vale esto en esféricas. Levante la mano quien quiera que yo no repita esto. Que levante la mano quien quiere que yo sí repita y lo vuelva a hacer. Hay muchas manos levantadas, varias manos. Listo. Entonces voy a pasar a mano a esféricas, reemplazando aquellas fórmulas aquí. ¿Está? Ok. Entonces, esto es la raíz cuadrada de rho cuadrado seno cuadrado de phi coseno cuadrado de tita. Esto es x cuadrado. Rho seno de phi coseno de tita. ¿Está? Más y que es rho cuadrado seno cuadrado de phi seno cuadrado de tita. Entonces, aquí nuevamente miro. ¿Qué miro? Que puedo sacar factor común lo que se repite. Y entonces, ¿qué me queda? Vamos a borrar acá. Después acuérdense que hay que tomar solo el primer octante. ¿Eh? Acá lo pongo. ¿Sigo por acá? Raíz de rho cuadrado seno cuadrado de phi, factor común de coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, y esto vale 1. Rho es una cantidad positiva, o sea que sale afuera de la raíz, y me queda raíz del seno cuadrado de phi. ¿Cuánto vale la raíz del seno al cuadrado de phi? Dicen que vale seno de phi, ¿es cierto? La raíz de un número a al cuadrado es a... Es módulo, ¿no? Pero por eso, es el módulo, ok. El módulo de a es a. ¿Puedo cancelar? Por ejemplo, raíz de menos 3 al cuadrado, ¿es menos 3? ¿Sí? Agarren su calculadora, pongan menos 3 al cuadrado, ¿cuánto les da? ¿Menos 3 al cuadrado da? ¿Raíz de 9 cuánto da en la calculadora? 3, no, entonces no siempre raíz al cuadrado es a. ¿Solamente en qué caso es esto cierto?
si A como es. Solo si A es mayor o igual que 0. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Recordamos que phi vale, solo nos interesa entre 0 y pi. Entonces, graficamos el seno. ¿Sí? ¿Qué gráfica tiene el seno de phi entre 0 y pi? ¿Se acuerdan? ¿Qué signo tiene el seno de phi entre 0 y pi? Positivo, ok, sí. Entonces sí. Si lo que tengo adentro del cuadrado y de la raíz es positivo, se cancelan. Ahora sí. ¿Estamos con esto? ¿Está bien? Pero hay algo que no hice. No pasé el z. Me olvidé de pasar el z. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar el z. Porque todo esto lo tengo que pasar todo a esféricas. ¿Y cuánto vale z? Porque ¿qué quiero hacer? Quiero encontrar la ecuación de esta superficie, que es un semicono. Lo quiero encontrar en... Cancelo. En esféricas. Puedo pasar el coseno dividiendo y me queda tangente de phi igual 1. Y sale pi sobre 4, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. O también puedo acordarme que el coseno es igual al seno para un ángulo entre 0 y pi que vale pi sobre 4. ¿Se acuerdan? Raíz de 2 sobre 2. En ese valor. O si quieren, pueden graficar el seno entre 0 y pi y el coseno entre 0 y pi. ¿Cuándo se cortan y son iguales? Son iguales acá. Si esto es pi sobre 2, este ángulo es pi sobre 4. ¿Está bien? En pi sobre 4 son iguales. Solución de esta ecuación, phi igual pi sobre 4. O sea que la segunda superficie es un semicono de ángulo phi igual pi sobre 4. Lo dibujé uno parecido, dibujé acá. ¿Estamos con esto? Semicono. Ok, la siguiente pueden verificar que es una semiesfera. ¿Sí? Semiesfera. ¿Por qué semi? ¿Por qué semicono? ¿Por qué semiesfera? Porque solo acepta los z positivos, porque la raíz cuadrada es una función inversa del cuadrado que solo devuelve números positivos. ¿Se acuerdan de matemática función inversa? Más o menos. Bueno, entonces acá z solo puede ser mayor o igual que 0, acá arriba. Pero si paso el cuadrado, la raíz para allá del cuadrado y todo el cuadrado, me queda justamente, lo borré, me queda una esfera de radio, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, radio 3. O sea que esto es una semiesfera de radio 3. Pero solamente la semiesfera de z mayor o igual que 0. Atención. Voy a graficar entonces esto y esto. Lo voy a graficar acá. A ver cómo me queda. Más o menos. ¿Ahí? ¿Ahí? Bueno, solo grafico el primer octante porque me dice que solo tomé el primer octante. O sea que el resto de los octantes no me importan. ¿Y qué tengo que graficar? Un semicono de ángulo pi sobre 4. O sea que... ¿Y acá qué hago? ¿Se ve el semicono? La panza para abajo. Ángulo pi sobre 4. Entonces tengo, si no tuviera esta indicación de solo primer octante, sería un verdadero cucurucho de lago. Tapa esférica. Piso, cucurucho. ¿Se ve? Pero no me interesa todo el cucurucho, solo un cuarto de ese cucurucho. Partido a la vertical, con dos cortes verticales que pasan por el centro del eje. ¿Se ve esto? Entonces, ahora sí, voy a describirlo en esféricas. La tapa, vamos a poner en color azul, la tapa esférica. Esta tapa es porción de esfera de radio 3. Pero el piso es porción de cilindro de phi pi sobre 4. ¿Se ve? Más o menos. Entonces, volvamos acá. Si yo puedo tener puntos dentro del sólido este de ρ tan chiquito como el 0, el origen, ρ tiene que seguir siendo como su definición. Puede llegar hasta 0. El sólido toca el origen, donde ρ vale 0. Y después, si me muevo tratando de salir, me choco con la tapa esférica, donde ρ vale... Sí. Ahora me preocupo por phi. Phi puede estar sobre el eje z, porque el sólido toca el eje z.
Pero se puede abrir hasta que phi valga pi sobre 4 para cualquier lado. O sea que phi está entre... Pero no me interesan todos los octantes, solo la porción de ese cucurucho que está en el primer octante. ¿Con qué variable limito ahora? ¿Con qué variable? Pi sobre 2 es el límite, está muy bien. Tita. Tita significa que la proyección de cualquier punto del sólido tiene que caer en el primer cuadrante del plano z igual 0, de la proyección al piso. Y puede ser que proyecte acá. ¿Y cuánto me queda, tita, si proyecta sobre el eje X positivo? Pero puede proyectar en cualquier lugar del cuadrante, también puede proyectar sobre el eje Y positivo. ¿Cuánto me queda, tita, sobre el eje Y positivo? O sea que tita es entre... Tenemos suerte. Los 6 límites me quedaron constantes. Esto me simplifica enormemente mi integral. Vamos acá. ¿Puedo integrar en cualquier orden o tengo que integrar en algún orden en particular? Cualquier orden es bueno, porque los límites, ninguno depende de otras variables. A mí se me ocurre integrar primero tita, y luego integro rho, y luego integro phi. Tita varía entre 0 pi sobre 2. Tita va con esta. 0 pi sobre 2. Rho, de 0 a 3. Rho va con la segunda. 0 a 3. ¿Cuál queda? Phi. Phi va de 0 a pi sobre 4. 0 a pi sobre 4. Y bueno, acá lo que voy a hacer es juntar todo lo que necesita ser juntado. ¿Qué me queda? Me queda rho por rho cuadrado, por rho cubo, por rho cuadrado, rho quinta. Seno de phi por seno de phi por seno de phi, seno cubo de phi. Coseno de phi, esto, a ver, tacho lo que ya puse para no perderme. Los rho ya los puse, ¿no? Rho, ya está. Seno de phi, conté 1, conté 2, conté 3. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué me queda? Me queda con phi. Algo con phi, coseno de phi. Ok, un coseno de phi. Ya está, tacho. Está todo, me queda un tita, otro tita. Coseno de tita, seno de tita. ¿Ah? La primera integral va por acá, o sea que todo esto sale afuera. 0 pi sobre 2, diferencial de tita, ¿no? Hice la primera, está acá. La segunda que me queda es rho quinta, entonces voy a hacer así. Voy a borrar todo esto y lo pongo así. Rho quinta. Y como esto es un número, lo saco fuera de la integral y me queda diferencial de rho entre 0 y 3. Y esto también es un número. Lo saco fuera de la integral. La última que me queda es la integral de seno cubo de phi. Coseno de phi. De phi. Entre 0 y pi sobre 4. ¿Sí? ¿Se ve lo que dice? Ok, entonces, aprovechando que tengo límites constantes, es el producto de 3 integrales definidas. No debería haber mucho problema para que ustedes puedan calcular esto, ¿no? Acá, por ejemplo, pueden sustituir u igual seno de tita. Acá no hace falta sustituir nada. Acá pueden sustituir, ¿cuál? U igual seno de phi. Seno de phi. Y te queda u cubo y esto es de u. O sea que, rápidamente con sustitución, ni siquiera tienen que integrar por partes, pueden calcular todo esto que está acá. Observación, como x y z en el primer octante tiene signo... ¿Qué signo tiene x y z en el primer octante? Son 3 variables positivas. Podría ser una densidad. Si esto fuera la longitud medida en metros y volumen en metros cúbicos y la densidad en kilogramos por metro cúbico, estarías calculando la masa de este sólido. ¿No lo grafiqué? Acá. La masa de este sólido en kilogramos. ¿Está? Ok, entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo están con eso?
¿Se entendió la idea? Repasamos. Definimos con dibujo. Con el dibujo, aplicando 2 veces trigonometría, sacamos las fórmulas de transformación. Triángulo rectángulo parado, vertical, triángulo rectángulo acostado. Con el dibujo, 2 triángulos rectángulos. Ni siquiera tienen que saber teorema del coseno, ni teorema del seno, nada de esas cosas raras. Con 2 triángulos rectángulos de la escuela, estamos hablando de la escuela secundaria. Capaz que hasta en algunos casos de su más lejana juventud. Y con esto ya sacan estas fórmulas de transformación. Hay gente que le molesta ver tantos senos y cosenos multiplicados ahí. Bueno, perdón, pero esta es una manera que se simplifican algunas cosas. Realmente se simplifican algunas cosas. Y después, los límites para las variables, de por sí, por definición, pero también hay límites que tienen que ver con el problema particular. ¿Cómo me encontré con los límites? Y pasé las fórmulas a esféricas. O también hice un dibujo apropiado. Las dos cosas. A veces hay gente que le resulta re fácil dibujar estas en esféricas. Hay otras personas que les gusta más dibujar estas en cartesianas. No importa. La que sea que te guste, dibújala. Dibuja. ¿Tenés esto? Ok. Si el dibujo está bueno, te sirve para pensar los límites. ¿Tá? Y no me olvido del jacobiano. No me olvido del jacobiano, que siempre en estas esféricas es ρ cuadrado seno de phi. ¿Es cierto? No me equivoqué, ¿no? Lo chequearon en el material que no me equivoqué, que el jacobiano es ρ cuadrado seno de phi. ¿Lo vieron? ¿Lo buscaron? Ok. ¿Y no me confundí en esto también? ¿Me confundí o no me confundí en esto? ¿Es así? ¿El determinante para calcular la tabla triple para calcular el jacobiano? Yo no lo hice, ¿eh? Pero ustedes lo van a poder hacer o